Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos disertando sobre el libro de Jacobo, o lo que es lo mismo, el libro de Santiago. El día de hoy venimos con un planteamiento que sacude todos los planteamientos que nos han enseñado desde el punto de vista empresarial. Hoy, Santiago nos invita en este capítulo 5, por los versículos 4 al 7, a que seamos conscientes de un elemento que en la vida laboral es fundamental. Primero, entender que el salario del trabajador es un dinero ajeno. Y segundo, a entender que ese dinero del salario del trabajador, a más de ajeno, es sagrado. Y veremos esas tremendas implicaciones que tiene esta connotación. Esa es la invitación que el día de hoy Santiago nos hace. Y es, reitero, de una tremenda trascendencia en la vida del cristiano. Y esto nos va a ayudar a entender un poco por qué Jacobo habla de los negociantes y de los empresarios de la forma en que lo hace. Obviamente, si usted no encaja, usted es empresario o usted es comerciante, pero ha hecho las cosas como la Biblia le dice que hay que hacerlo, entonces usted relajado, tranquilo, no pasa nada, está donde es. Ese examen lo tiene que hacer cada uno conforme su condición. Santiago establece un tema de justicia. Sabemos que el único justo es Dios y que toda justicia proviene de Dios y que toda autoridad es dada por Dios. Ah, entonces el presidente también lo puso. Oh, sí, también lo puso Dios. Todo poder, toda autoridad es dada por Dios. El problema radica en qué voy a hacer yo cuando Dios me entregue a mí esa autoridad o ese poder. Es de eso de lo que yo tendré que dar cuenta a Dios en su momento. Y escrito está, todos tendremos que compadecer ante un tribunal superior. Escrito está. Entonces el problema no es que usted reciba o no poder y autoridad. Los puede recibir. El problema radica en qué va a hacer con ese poder, con esa autoridad. ¿Usted tiene el respaldo de Dios o tiene el respaldo del banco? Le estamos poniendo. ¿Me hago entender? Entonces, esta cita, no esta cita, sino esta cita que nos trae Santiago, tiene asidero a lo largo de toda la Biblia. O sea, no es que a Santiago se le ocurrió, no es que, ay, Santiago tan socialista, ay, Santiago como busca igualar a todo el mundo. No, no. O sea, toda la Biblia habla de la importancia del salario para el trabajador.
De hecho, en el libro de los Proverbios, libro que estamos estudiando con algún detenimiento los martes, se establece claramente, todo obrero es digno de su salario. O como lo verían algunos empresarios, por la plata, baila el mono. Entonces, encontramos que cuando se genera de parte del empleador una injusticia sobre el trabajador, enfocada a que el dinero del trabajador es sagrado y es ajeno, pero el empleador utiliza este dinero producto del trabajo de su trabajador para su enriquecimiento personal, para amontonar y atesorar y atesorar y atesorar. Ocurren dos cosas. Bíblicamente se dice que el jornal clama a Dios y que el segador o el trabajador clama a Dios. Y no está hablando de que se arrodille a orar por su salario, no es eso lo que Dios dice. Vamos a ver el trasfondo que todo esto tiene. Dice, el jornal, ese salario que no se le pagó al trabajador, clama a Dios. Y que de igual manera, ese trabajador clama a Dios por su condición. Y es de allí de donde se deriva esa injusticia, de que el empresario busca enriquecerse pasando por encima o pisoteando a sus trabajadores para atesorar y atesorar y atesorar. Es más, es muy común escuchar en el medio empresarial personas que dicen, no, es que primero yo saco lo mío, primero lo mío, y después atiendo a los trabajadores, primero lo mío. Sabe que la Biblia dice una cosa totalmente distinta. Sabe que la Biblia establece que primero son ellos que usted como empresario. Sabe que en la mayoría de los casos, si usted se ve grande, si usted se ve alto, es porque usted está parado sobre los hombros de sus trabajadores. Sabe que lo que hace grande una empresa son los trabajadores. ¿Y dónde más? Decíamos que está esparcido en toda la Biblia. ¿Dónde más la Biblia habla de que el salario del trabajador es sagrado y que clama a Dios? Cantidad de citas. Apunte, sí, apunte. Deuteronomio 24, versículos 14 y 15. Deuteronomio, capítulo 24, versículos 14 y 15. Levítico, capítulo 19, versículo 15. Levítico, capítulo 19, versículo 15. Malaquías, capítulo 3, versículo 5. Malaquías, capítulo 3, versículo 5. Y es que la necesidad de una persona no me faculta a mí para negociar a mi favor. Es que él está necesitado, lo cogí fuera de base, lo cogí, como dicen por ahí, lo cogí con los calzones abajo. Y entonces eso me da el poder para poderlo oprimir y sacar el mayor beneficio económico de esa negociación. El hecho de que el otro esté necesitado
no me autoriza a mí a explotarlo. Recuerda lo que veíamos alguna vez, la necesidad del otro no implica una oportunidad de negocio, no necesariamente. Más bien, la necesidad del otro implica una oportunidad de glorificar a Dios con mi apoyo al otro. ¿Ve la diferencia? Yo prefiero agradar a Dios que no agradar al banco. Ustedes escogen. Estamos en un país libre. Oigan a este tan romántico, yo sí prefiero asegurar la mía. Adelante, adelante. Pero de esa decisión, si usted quiere agradarse a sí mismo y no agradar a Dios, usted va a rendir cuentas. Y va a rendir cuentas para vida eterna. Ustedes escogen. Entonces, aprendamos a ver la necesidad del otro, la, la posibilidad de agradar a Dios, de alabar a Dios, de exaltar el poder de Dios a través del servicio a otro. Es de las cosas más maravillosas que hay. Y recuerdo lo que decía Santiago, lo vimos por allá, capítulo 4 tal vez. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, uh-huh, se le cuenta por pecado. ¿A quién es? Ah, es que la Biblia dice muchas cosas. Así que la palabra de Dios. Ah, eso lo escribieron hombres. Pues. Estabas esperando que lo escribieran pingüinos o delfines. Si tienes tantas dudas del poder, de la magnificencia de Dios, pues cambia de Dios. Con Dios no hay puntos medios, recuerde eso. Ahora bien, hay un adagio, un proverbio, que establece que nadie sabe la sed con que el otro boga. Y hemos visto a lo largo del libro del Eclesiastés de que la oportunidad de trabajar no es una maldición como nos la habían pintado. Es que trabajar es tan maluco que hasta le pagan a uno. En serio, la Biblia dice otra cosa. Yo por lo menos me deleito, me extasío en mi trabajo, amo mi trabajo. Y si además de todo eso me pagan, maravilloso, extraordinario, delicioso. Pero si usted ve en el trabajo una maldición, si usted ve en el trabajo un castigo, si usted ve en el trabajo algo maluco, permítame decirle que su vida es un pequeño infierno. Aprenda a disfrutar, a amar y a honrar a Dios a través de su trabajo. Es un regalo de Dios. Lo mismo que para el trabajador. ¿Lo vio? El trabajador viene a trabajar porque espera la remuneración de su trabajo. Usted no puede enriquecerse a costillas del otro. Usted puede enriquecerse con y para el otro, para usted y para el otro. Si todos ganamos, excelente, maravilloso. Si solamente uno gana, ocurre un problema. Hay una anomalía en esa concepción. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Sí? Ahora bien, se nos ha creado una mentalidad, una idiosincrasia, donde aquel que crea empresa, aquel que genera empresa, es
simplemente un rico o un millonario que hay que exprimir. Como una vaca, hay que apretar las ubres para sacarle toda la leche y todo el provecho posible. La concepción más estúpida, más pobre y más inocua que se nos pudo haber enseñado. Cuando usted quiere montar empresa, y montar empresa no es trabajar desde la casa, no es trabajar en el garaje, no es trabajar con un software que usted compró en un semáforo por 5.000 pesos. Montar empresa es hacerlo como dice Dios, para honra de Dios. Es pagar los salarios justos, es pagar las prestaciones sociales justas y reales y verdaderas. No es cotizar por un mínimo para que pague menos, no, pague lo que hay que pagar. Es pagar toda la seguridad social, todas las primas, todas las vacaciones. Es pagar ante los entes oficiales o semioficiales, llámese Cámara de Comercio, llámese impuestos, llámese DIAN, llámese como lo quiera. Es trabajar ardua, continua, permanentemente. Es ir y buscar el dinero para sus empleados cuando no haya llegado a su empresa. Eso es montar empresa. Montar empresa no es como hacen muchos contratistas. Yo primero saco la mía, primero aseguro la mía y después la de los demás. El principio bíblico es totalmente distinto, es totalmente diferente. Y es escalofriante, es alarmante, es aberrante la cantidad de personas que trabajan bajo esta política de primero lo mío y después lo de ellos. Y sobre estas personas, claramente establece la Biblia, se acarrea maldición. ¿Y por qué se acarrea maldición? Por lo que decíamos al principio. Porque el salario, el jornal y el segador claman a Dios justicia. La persona lo dice señor Santiago. No, 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 venga, venga, venga. Vamos por parte, hermano. En cuatro, Génesis 4:10, la sangre de Abel clamaba justicia. Y Abel se había muerto por allá desde Génesis 3, Génesis 2, Génesis 3. Listo. En Génesis 18:20 ocurre lo mismo. El pecado de Sodoma clama justicia. O sea, no es que usted lo tenga que hacer, no es que usted tenga que arrodillar. Abel no se arrodilló a pedir justicia. Abel ya estaba muerto. Claro. Pero la sangre de Abel clamaba por justicia. El pecado de Sodoma clamaba por justicia. Estoy haciendo entender el pecado, la falta, el error, por qué acarrea maldición. Y esto es totalmente hilado, coherente, vinculado con lo que Santiago nos ha venido explicando en los últimos 3, 4 capítulos. Y aquí en el capítulo 5 lo ratifica, lo sella, lo rubrica de una manera indeleble. De hecho, en este capítulo 5 de Santiago, entiendo que la única cita bíblica, la única donde se habla de que el salario y el jornal claman al Señor de los ejércitos. Dios es llamado al Señor de los ejércitos en muchas partes, pero esta es la única cita donde se establece eso. ¿Por qué será?
Cuando el piedra suena es porque el río lleva. Ahora bien, hay personas que no piensan sino en enriquecerse o no enriquecerse. Y hay una cita bíblica por allá en Isaías 5 precisamente, estamos hablando de Santiago 5 de Jacobo 5. Hay una cita por allá en Isaías 5 versículos 8 y 9 que habla sobre este tipo de personas que atesoran y atesoran. Y entonces compran una casa y después compran otra, a través de la explotación de sus empleados. Ojo, la Biblia no está diciendo que sea malo tener muchas propiedades, que sea malo tener mucho dinero. La Biblia no está diciendo eso. Ojo, no ponga pensamientos en su cabeza ni palabras en mi boca que no son. Les voy a leer de la versión Reina Valera qué dice esta cita bíblica de Isaías 5 versículos 8 al 9. Dice allí, Isaías capítulo 5 versículos 8 y 9. Les voy a leer hasta el 10 para que tengamos mejor el contexto. Dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos por parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un vato, y un hombre de semilla producirá un efa. Recuerda todas las veces que hemos dicho en este ministerio que el único entierro que tenía trasteo era el de Tutankamón, que por allá en 1925 le encontraron todos los corotos allá guardados. Usted ve aquí, no se lleva. ¿Por qué atesorar? ¿Por qué atesorar? ¿Es acaso una garantía para el futuro? Venga, y es que usted sabe que va a llegar al futuro. ¿Mm? Es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En serio? En ninguna de las versiones bíblicas que yo conozco, y conozco varias, muchas, en ninguna puedo encontrar ese versículo que no existe. ¿Mm? Entonces, ¿está asegurando un mañana? Venga, usted que sabe que mañana sí se va a levantar o no. ¿Mm? Tremendo. El trabajo, decíamos ahora, no es una consecuencia del pecado. El trabajo no es el castigo por la caída del hombre. El trabajo es una oportunidad sublime de que usted sea útil para los demás y para el mundo. Es una oportunidad extraordinaria de ver la gracia y la misericordia de Dios de una manera activa y dinámica en la vida. Es la forma en que usted obtiene una retribución y esa retribución es económica. Al igual que usted, todos los demás mortales obtenemos nuestro medio de supervivencia a través del trabajo. Pero si usted con su trabajo dedica su vida a estafar, a hurtar, a envenenar, a dañar a los demás, a aprovecharse de los demás, a explotar a los demás, créame que no futuro, bíblicamente hablando. Si usted es de los que recoge y atesora el dinero para granjearse un futuro,
por más poder del que se le ha dado. Bíblicamente, usted está muy, y sobre usted se traerá maldición. Es una decisión muy simple. Citábamos ahora el libro de Eclesiastés, el trabajo es una bendición. Eclesiastés dice, gózate en tu trabajo de hoy y deleítate en la noche y descansa. El trabajo es una bendición. Recordemos Génesis por allá, creo que 2:15, cuando se dice, y 6 días trabajó Jehová y el séptimo fue descanso. Si Dios trabajó, cuánto más nosotros, que somos sus criaturas. ¿Sí? Le recuerdo el decálogo, Éxodo 20, Deuteronomio 5. 6 días trabajarás, pero el séptimo día no trabajarás. Será el día de guardar, será el día del descanso. El trabajo no es una maldición. Usted se haga esclavo del trabajo, eso es un error. Ahí cae el palo y mata al hombre. Si usted solo vive para trabajar, grave, algo está mal. Una de dos. Si usted necesita trabajar mucho más de la cuenta, sábado, domingo, festivos, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana, una de dos. O el trabajo le queda grande y no es para usted, o usted necesita otra persona para hacer ese trabajo. Piense. Entonces usted no está disfrutando el trabajo, entonces usted quiere se dedica a su esposa, a sus hijos, a su casa, a usted, ¿a qué horas? O como diría un amigo mío, usted que se dedica a trabajar, trabajar y trabajar. Grave, grave. Entonces, este tema que hemos abordado hoy sobre el trabajo, sobre la importancia, la trascendencia del salario para el trabajador, de la rigurosidad que esto implica. Lo hemos visto en cantidad de citas, necesitado varias ahora. Eso quiere decir que el tema del salario es un tema muy importante para Dios. El tema del trabajo es un tema importante para Dios. Y sin embargo, muchas veces tomamos este tema del trabajo y de los salarios con una olimpicidad, con una tranquilidad, con un libertinaje. No se le olvide que todo lo que usted haga, diga y piense va a tener, bíblicamente hablando, una tremenda consecuencia. No lo olvide, no se le olvide. Apunte, le voy a dar más citas sobre este tema tan importante para Dios. Apunte, Santiago 5:6, lo estamos viendo hoy. Santiago 5:6. Salmo 37, versículos 32 y 33. Amós, el libro del profeta Amós, capítulo 2, versículo 6. Profeta Amós, capítulo 5, versículo 12. Miqueas, el libro del profeta Miqueas, capítulo 2, versículo 2. Mire todas las citas que le he dado hoy. Léalas, vaya, búsquelas, investíguelas, escudriñelas, para que pueda tener conciencia
de qué tan delicado es el tema del trabajo y del salario para Dios. Piénsenlo. Confronten esos planteamientos contra la cultura, contra lo que nos han enseñado, contra lo que nos han dicho de primero la mía y después la de ellos. Primero seguro la mía. Planteamiento tan estúpido, bíblicamente hablando. Usted se va a salvar a usted mismo. Mal punto. A manera de conclusión sobre este tema del trabajo, la invitación que Dios nos hace es a que nos sometamos, nos entreguemos y lo aceptemos a Él como la fuente de bienestar. En una de las epístolas paulinas se dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. ¿Qué tal si hacemos del trabajo una oración para Dios, una alabanza para Dios? ¿Qué tal si honramos a Dios a través de nuestro trabajo? ¿Qué tal si honramos a Dios a través de nuestros empleados? Si confiamos en Dios, Dios proveerá para nosotros. Hay que ser diligentes. Haga su trabajo con amor, haga su trabajo con entrega, haga su trabajo como para Dios. Deje de estar pensando en el Dios dinero, en el Dios cosa, en el Dios Aladín que le confiere todos sus deseos. Deje de estar pensando en eso. Piense más bien en agradar a Dios. Piense más bien en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que usted se deleite, porque todo lo demás será añadido. Piénselo, medite sobre esto. Selah.